Bienvenidos al picalibro.com. El día de hoy vamos a conversar sobre la novela Sumisión de Michael Houellebecq. La misma creo que es la novela del año, por lo menos la novela política del año, ya que nos plantea un escenario muy cercano y muy posible. En menos de 10 años en Francia se puede llegar a una situación en la cual se da que escoger entre dos males. Ejemplo, la ultraderecha, vamos a decirlo de alguna manera, el nacionalsocialismo, el fascismo y todas estas cosas que causaron la Segunda Guerra Mundial o causaron muchas cicatrices en Europa. Y en otro lado, el concepto de los musulmanes o de los religiosos moderados. Entonces tenemos estas dos consecuencias y esto se hace porque hay una falta de sinceridad o una falta de acuerdos comunes entre lo que se llama la socialdemocracia, el socialcristianismo. Es decir, esta es una novela de asuntos políticos. Creo que es un regalo ideal para que, si usted es joven, se lo compre a su padre o a una persona mayor, que seguramente lo va a devorar siempre y cuando devore lo que es política internacional. ¿En qué consiste la novela y por qué creo que es una de las novelas más importantes del año? Porque parte de una realidad, que el mundo occidental como lo conocemos perdió los elementos de comunicación entre ellos. Para que quede más claro, que tanto progresismo ha hecho invivible muchas ideas juntas y entonces estamos en una incómoda convivencia. Les coloco un ejemplo: España. Los republicanos se incomodan, no quieren, no aceptan el concepto de la realeza, y los realistas no aceptan y se incomodan con el concepto de la república en España. Entonces esto genera que no puede haber convivencia entre ambos, así que la legislación, el Estado, crea normas muy punitivas, terribles, para que usted no hable mal de la realeza o de su opinión sobre la realeza. Pero eso contradice el concepto de que estamos en una sociedad democrática, abierta. Entonces, son elementos que no van. Hay otro ejemplo, el del matrimonio entre homosexuales. ¿Qué pasa con aquel grupo de personas que sea religiosa y que no está de acuerdo con esto? Y de repente, pues te lo tienes que calar porque tienes que respetar ese pequeño derecho, ese derecho de una minoría. Entonces, se hace, no es que sea imposible, sino que no hay un punto de unión entre todo el progresismo, aunque tengan o no tengan razón, no hay ese punto de unión. Ejemplo, el mismo autor habla que la religión católica permitió por 1000 años mantener una especie de unicidad en Europa, al igual que antes el Imperio Romano. Y por supuesto, con posterioridad, pues otro imperio que han sucedido, hay lo que los unifica. Por ejemplo, a Inglaterra, bueno, el Reino Unido lo unifica la presencia de la realeza, y por supuesto el mismo idioma. Pero puede haber otros elementos que no los unifiquen. Eso ha creado o ha generado un hueco en el alma del occidental. Le falta algo al occidental. Y esto se ve en la quiebra de las propuestas políticas moderadas o de centro. O sea, él plantea toda esta situación y además lo hace a través de un profesor de literatura. Y este profesor universitario de literatura, a su vez, es el mayor conocedor de Haussmann, un escritor francés real que existió hace más de 100 años y que le pasó lo mismo. Se decepcionó de la sociedad occidental y decidió él ir a una especie de retiro espiritual católico. Por supuesto, ya en los tiempos actuales eso no parecía ser lo más coherente. Y sin embargo, bueno, pasa lo que tiene que pasar. En Francia gana, bueno, no les quiero adelantar la novela. La novela la podemos dividir en dos partes muy bien diferenciadas: el vacío interno, el vaciamiento de las políticas, ya el discurso político es realmente vacío. Aquí está el ejemplo de Grecia: se fue a un referéndum, se eligió, se votó y ese tipo de elementos, y sin embargo pues se terminó haciendo lo que tenían que haber hecho desde el comienzo. Todo eso fue una burla. Entonces el pueblo griego debe sentirse burlado, porque si vas a hacer eso, ¿para qué me llamaste un referéndum? No tiene sentido. Y así pues cada país podrá mostrar nuestras miserias en el sistema político, en el que nos sentimos cómodos. Ahora, la segunda parte de la novela es la que me parece brillante, porque en esta nos presenta
el concepto del musulmán moderado, de las ideas, de la unificación bajo conceptos cómodos como familia, como valores y respeto, como, lamentándome mucho el concepto, es como la facilidad y la felicidad, que es que tú no tengas que razonar, sino que tengas unos cuadros de valores fijos y que obligarás a otro a seguirlos. La diversidad es muy difícil, por eso es que el mundo occidental es complicado. Aquí debemos o toleramos casi cualquier cosa. Eso no lo hace el resto del mundo. Y a veces olvidamos que el mundo occidental no es la mayoría del mundo, sino que es una fracción del mundo, tal vez la tercera parte. Así que este autor nos deja un sabor muy agridulce en la lengua cuando nos presenta el concepto de la sumisión intelectual, la sumisión política, la sumisión social de un país como Francia en un futuro escenario político. Todo esto está muy bien novelado. Creo que es una obra majestuosa, es una obra que tienes que leer, consultar en internet varias veces lo a pie, pues todos son políticos, aparecen los nombres de los políticos actuales de Francia. Y bueno, vas a repensar y a volverlo a pensar con respecto a que tienes que tomar un poco. Todo esto sucede, además, mientras que hay un crecimiento de actividades musulmanas, como ISIS, el grupo terrorista, acuerdos con Irán, etc. Creo que es la mejor novela en el mejor momento político que se puede haber sacado. Dentro de 5 años, si se cumple lo que el autor prevé de forma novelada, pues podemos decir que fue una novela profética. Y si no, pues habrá sido un buen entretenimiento para este año. Cómprelo este año, no espere el año que viene, léalo este año. Así que ya sabe, como recomendación, si usted tiene más de 35 años y le gusta la política, o si a usted le gusta la política internacional simplemente, compre el libro, lo va a disfrutar un mundo. Si no, pues hay una gran cantidad de autores y novelas que puede hacerle más interesante. Es todo por hoy. Recuérdate, comparte el video, suscríbete a mi canal y nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias.